Los trastornos hemodinámicos son aquellos cuadros que aumentan el volumen de sangre en los tejidos. La hiperemia y congestión se refieren al aumento de volumen de sangre dentro de un tejido, aunque los mecanismos de base son distintos. La hiperemia se puede clasificar en generalizada o localizada y en aguda o crónica. La hiperemia también puede ser llamada hiperemia activa, que es sangre oxigenada, para distinguir de la congestión, o hiperemia pasiva, que es sangre poco oxigenada. La hiperemia activa se produce cuando la dilatación arterial o arteriolar permite un aumento del flujo sanguíneo, hiperflujo, a los lechos capilares, con apertura de capilares inactivos. La hiperemia activa causa un enrojecimiento de la parte afectada, acompañado de un aumento de temperatura y volumen, ya que hay más sangre de lo normal. En los enfermos con fiebre, este mecanismo permite la pérdida de calor. En la inflamación, la congestión es un factor importante que permite la aparición de los signos clásicos de Celcio, especialmente el rubor, mientras el edema es la tumefacción. En la hiperemia activa, los órganos afectados presentan tumefacción, enrojecimiento y mayor calor por aumento de la temperatura, y las superficies de corte de los órganos hiperémicos o congestionados sangran en exceso. Hay dos diferentes tipos de hiperemia activa: el fisiológico, que se encuentra la hiperemia de la piel, que siempre que se ha de disparar un exceso de calor en el cuerpo, como el ejercicio muscular o en el rubor, y el patológico, que ocurre en estados inflamatorios e infecciosos, hipertiroidismo. La congestión o hiperemia pasiva se produce por una alteración del drenaje venoso con remanso de sangre en territorio afectado. Las formas de presentación de la congestión son por fenómeno sistémico. Este ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho están descompensados. Puede afectar solo al circuito pulmonar cuando fracasa el ventrículo izquierdo, y puede afectar a todo el cuerpo, respetando los pulmones en el fracaso del ventrículo derecho. También se puede presentar en el fenómeno localizado, cuando el entorno venoso de una extremidad está obstruido o cuando se afecta solo la circulación portal, como es el caso en la hipertensión portal, secundaria a cirrosis hepática, en tumores o en cicatrices rectátil. La congestión de los capilares está muy relacionada con el desarrollo de edema, por lo tanto, congestión y edema con frecuencia aparecen juntos. El 60% del peso corporal aproximadamente es de agua, de la que 2/3 es intracelular. El resto del agua está localizada en los compartimentos extracelulares en forma de líquido intersticial, y solamente el 5% del agua corporal se encuentra en el plasma de la sangre. El edema es la acumulación de líquido intersticial dentro de los tejidos. El líquido extravascular también se puede acumular en las cavidades corporales, y estas acumulaciones se suelen denominar de forma conjunta derrames. Por ejemplo, el derrame en la cavidad pleural, que se llama hidrotórax, en la cavidad pericárdica, que es hidropericardio, o en la peritoneal, que es hidroperitoneo o ascitis. La anasarca es un edema generalizado grave. Este se caracteriza por una intensa tumefacción en los tejidos subcutáneos, con acumulación de líquido en las cavidades corporales. Los mecanismos del edema inflamatorio tienen relación con el aumento de la permeabilidad vascular
El exceso de líquido de edema se elimina por el drenaje linfático y regresa a la corriente circulatoria a través del conducto torácico. Entonces, se dice que el edema es consecuencia del desplazamiento del líquido de los vasos a los espacios intersticiales. Este líquido puede contener pocas proteínas o muchas, puede ser trasudado o exudado. El edema se puede deber al aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, al aumento de la permeabilidad vascular, como la inflamación, a la reducción de la presión osmótica coloidal secundaria a una reducción de la albúmina plasmática que se puede dar por menos síntesis o por aumento de las pérdidas. También por obstrucción linfática o retención del sodio. Una hemorragia se define como la extravasación de sangre de los vasos. Suele ser consecuencia de una lesión de los vasos o una defectuosa formación del coágulo. Algunas causas de la hemorragia pueden ser traumatismos, ateroesclerosis o la erosión inflamatoria o neoplasia de algún vaso. También puede haber hemorragia capilar que puede aparecer en los tejidos con congestión crónica. La hemorragia puede ser externa o acumularse dentro de un tejido en forma de hematoma. La importancia varía desde trivial, como un moretón, a mortal, que puede ser un hematoma retroperitoneal masivo secundario a la rotura de un aneurisma disecante de la aorta. También están las hemorragias diminutas, que también son llamadas petequias. Estas se pueden dar en la piel, en las mucosas o en las serosas. Aproximadamente son de 1 o 2 milímetros de diámetro. Sus causas destacan un recuento bajo de plaquetas, que se llama trombocitopenia, o defectos de la función plaquetaria y la pérdida del soporte de la pared vascular, como sucede en la deficiencia de vitamina C. También hay una hemorragia algo más extensa que se llama la púrpura. Esta es de 3 a 5 milímetros de diámetro aproximadamente. Se puede dar por los mismos trastornos que producen las petequias, como traumatismos, inflamación muscular o el aumento de la fragilidad vascular. También están las equimosis. Estas son hematomas subcutáneos más grandes, de 1 a 2 centímetros de diámetro, que de forma coloquial se le llaman moretones. Los eritrocitos extravasados se fagocitan y degradan por los macrófagos. Los típicos cambios de color del hematoma se deben a la conversión enzimática de la hemoglobina, de color más o menos rojo azulado a bilirrubina de como color verde azulado y al final hemosiderina como pardo amarillento. La hemostasia es un proceso orquestado de forma muy precisa y en el que participan plaquetas, factores de la coagulación y el endotelio, que se produce en el lugar de la lesión vascular y que termina en la formación de un coágulo de sangre que evita el sangrado o limita su magnitud. La hemostasia primaria es la formación del tapón plaquetario. La hemostasia secundaria es el depósito de fibrina. La equivalencia patológica de la hemostasia es la trombosis, que es la formación de un trombo o coágulo en un vaso intacto que no ha sufrido daño. Y como ya sabemos, la hemostasia es la formación de un coágulo de sangre que limita el sangrado desde el vaso lesionado. La coagulación tiene lugar mediante la conversión enzimática secuencial de una cascada de proteínas circulantes y sintetizadas a nivel local. El factor tisular elaborado en los focos de lesión es el iniciador de la cascada de la coagulación más importante in vivo. En la fase final de la coagulación, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina insoluble,
que contribuye a la formación del tapón hemostático definitivo. En condiciones normales, la coagulación se limita a los lugares de lesión vascular por la limitación de la activación enzimática, a las superficies de fosfolípidos, a los inhibidores de los factores de la coagulación circulantes, a la expresión de la trombomoldulina en las células endoteliales normales y a la activación de las vías fibrinolíticas.